Muy bien, vamos a nuestro texto que ya hemos estado bastante tiempo en él, pero necesitamos continuar en el capítulo 11 de Lucas, versículos 1 al 13. Ahora vamos a tomar el todo nuevamente, pero los primeros 4 versículos que fue el tema en cuestión de las exposiciones que hemos hecho en el último mes y medio aproximadamente, va a ser el contexto de lo que vamos a ver en el día de hoy, que está entre los versículos 5 al 13. Leemos del versículo 1 entonces. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como dije, los primeros 4 versículos ya lo hemos visto in extenso, hemos intentado profundizar en cada una de las peticiones que se hacen allí. El contexto es que vieron a Jesús orar y entonces uno de sus discípulos les dijo, no sabemos quién es, pero no tiene mayor trascendencia quién fue el que le preguntó, lo importante es la pregunta que le hace, o la petición, mejor dicho, que le hace: Señor, enséñanos a orar. Y allí el Señor entonces le da lo que viene siendo el contenido esencial de la oración, hacia dónde tiene que apuntar, quién es el principal objetivo en la oración, que es la gloria de Dios. A través de las primeras 3 peticiones se muestran, y también en las otras 3 peticiones igualmente se ve a Dios en una forma triple, proveyendo para los suyos, como Salvador, perdonando de los pecados, y como protector, buscando guardar a los suyos del pecado y de la tentación. De tal manera que esto es el contexto que nosotros hemos, como dije, visto ya en una forma mucho más profunda. Y ahora, a continuación de eso, el Señor, de los versículos 5 al 13, le da una lección también sobre, no sobre el fondo ya de la oración, sino sobre la forma de la oración. Tiene que ver con la misma temática, entonces se sigue hablando de la oración, pero ahora se apunta principalmente a la manera en que se debe orar. Y utiliza el Señor muchas, digamos, una forma especial que tenían los judíos de enseñar de menor a mayor. Es decir, hace una comparación o contraste en muchos casos. En este caso es un contraste, primeramente hablando sobre el hombre y luego enfocándose en Dios, intentando que la vista pase del horizontal hacia lo vertical, es decir, de la experiencia del hombre con el hombre a la experiencia del hombre con Dios. Y es muy interesante la manera en que el Señor lo hace. Obviamente Él era un maestro extraordinario, y lo que enseña aquí nos deja también asombrados respecto a la sabiduría que expresa en cada una de la enseñanza que transmite. Versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y aquí hasta el versículo 8, hasta el versículo 8 es una parábola. Luego, y esta es una parábola de ilustración para el tema en cuestión que él está tratando, luego
El versículo 9 y 10 es la aplicación de esa parábola, es decir, de la enseñanza de esa parábola. Y luego el versículo 11 al 13 viene siendo como la conclusión donde va al fondo, es decir, a lo que más importa, la explicación de lo que significa entonces la lección que le acaba de dar, y se enfoca principalmente en la persona de Dios. Lo primero, podríamos decir, marca también de esta manera, podríamos decir, marca la exhortación o el mandamiento a través de la ilustración de la parábola. Luego, el versículo 9 y 10 viene marcando el principio y finalmente apunta a la persona. Es como podemos ver todo en el fondo la enseñanza. ¿Recuerdan, por ejemplo, los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos dice, por ejemplo, no matarás. Ese es el precepto o ese es el mandato propiamente tal. Pero ese se afirma en un principio. ¿Cuál es el principio del valor de la vida, la importancia, la trascendencia de la vida? Pero esa vida está sustentada por una persona o procede de una persona, que es la causa original de todo, que es que Dios es la vida. De tal forma que todo lo que nosotros aprendemos lo podemos aprender así. El mandato nos lleva a un principio, el principio nos lleva a una persona. Y eso es lo que tenemos aquí también. El Señor está exhortando a los discípulos a orar. Primero, en cuanto al fondo, luego en cuanto a la forma. Y en cuanto a la forma, la exhortación tiene que ver con una palabra clave que hay ahí en la parábola en el versículo 8. Dice, os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Ahí está la palabra clave, su importunidad. Y cuando revisamos la parábola nos vamos a dar cuenta que es un ruego, es una súplica, es un favor que le está pidiendo la persona que el Señor coloca en la historia, que va donde el amigo, golpea su puerta y a medianoche le dice, necesito que me des 3 panes porque hay una persona que vino a mí de noche y necesito ponerle algo delante de él, es decir, atender a sus necesidades básicas, que son las necesidades de alimentación y alojamiento. Y ahí entonces el Señor dice, esta persona finalmente accedió a su petición, pero no porque fuera su amigo, sino simplemente para que, en otras palabras, lo dejara tranquilo, por la importunidad de él, porque llegó en un momento inoportuno y porque insistió hasta que prevaleció en lo que él pidió. Ahí está la esencia del tema en cuestión que está tratando. Tiene que ver con la oración como tema general, pero tiene que ver con la importunidad de la oración como tema específico, los versículos 5 al 13. El Señor, habiendo enseñado entonces a sus discípulos a orar y queriendo alentar en ellos la mayor urgencia y la más plena confianza en el éxito de la oración, les apela respecto al efecto de la importunidad en el plano horizontal, en relación a hombre con hombre. Si ustedes se fijan, la parábola no tiene que ver con Dios, pero la aplicación de la parábola tiene que ver con Dios. Primero, el punto de la parábola es que un hombre va a la casa de otro hombre, un amigo va a la casa de otro amigo y le pide por favor que le ayude en ciertas cosas. Pero después el Señor va a aplicar esto en los versículos 9 y 10. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué estaba haciendo el hombre en la parábola? Exactamente eso. Estaba buscando, o sea, pidiendo, buscando y llamando. Y entonces lo que el Señor está diciendo, bueno, si una persona imperfecta como esa persona a la cual le fue a pedir algo, le fue a pedir 3 panes en específico para atender a un huésped en su hogar, le dio lo que necesitaba, a pesar de que no se lo dio de la manera correcta, con la motivación adecuada, ¿cuánto más? Y aquí está, de menor a mayor, ¿se fijan? Y ahora va a la relación vertical. ¿Cuánto más? Vuestro Padre Celestial, que evidentemente es mucho más bondadoso y amoroso y misericordioso que nosotros. Ese es el punto general de lo que le está diciendo.
Por medio de esta parábola, entonces, Él le enseña a esperar efectos aún mayores en sus ruegos ante el trono de la gracia en la aplicación de esta parábola. La palabra importunidad se podría también traducir descaro, insolencia, audacia, atrevimiento. Todos estos son sinónimos de la palabra en sí que se utiliza allí en el original. Insolencia, descaro, audacia, atrevimiento. Es decir, va en un momento completamente inoportuno a buscar ayuda de su amigo. Y por eso entonces se utiliza esta palabra. Lo que implica entonces que el Señor está enseñando a sus discípulos no solo a orar, sino también a ser audaz y atrevido en buscar a Dios en oración. A ser alguien que no tiene ningún tipo de miramientos en buscar a Dios, que lo busca en cualquier circunstancia y en cualquier ocasión, que desea sinceramente golpear las puertas del cielo, pase lo que pase. No está pensando, me recibirá, no me recibirá, quizás hoy es muy tarde, a lo mejor está ocupado, es decir, que no piense en nada de eso, sino que busque a Dios con toda audacia y atrevimiento. Si tenemos en cuenta que recién les enseñó a orar al Padre, entonces entendemos mejor este llamado a orar con importunidad y urgencia a Él. Del mismo modo como un hijo, no importando la hora ni la circunstancia, se dirige confiado a su Padre para que satisfaga su necesidad, así también un creyente o los creyentes en general oramos a nuestro Padre Celestial para rogar por lo que necesitamos en cualquier momento y en toda circunstancia. Eso es la enseñanza central de lo que tenemos aquí. Vamos a verlo entonces en tres partes: la ilustración a través de la parábola, luego la promesa. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego tenemos, ¿cierto?, en última instancia, lo que tiene que ver con la razón de esta forma de pedir a Dios. Vamos a ir parte por parte. Primero vamos a ver la importunidad ilustrada a través de una parábola. El Señor involucra en la parábola a las personas directamente. Por eso digo que hay también un conocimiento más profundo de Jesús como maestro aquí. Y lo vemos en una manera especial con la sabiduría que Él tiene. Fíjense lo que dice. ¿Quién de vosotros, dice? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque muchas de las parábolas eran objetivas, estaban fuera de la persona o de las personas a las cuales le estaba enseñando. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se va lejos y le deja a sus siervos, pero no es personalizado. No sé si ven la diferencia. Una historia objetiva, creada obviamente, ficticia, con el propósito de enseñar algo, una enseñanza espiritual. El Señor saca de la vida común esas historias y las transmite, las traslada, pero no subjetivamente, pero aquí lo hace en forma subjetiva. Dice, ¿quién de vosotros? ¿A quién Él le está hablando contextualmente? A los discípulos, exactamente. Recuerden que Él le pidió, enséñanos a orar. Entonces la audiencia del Señor eran sus discípulos principalmente y en primera instancia. Y entonces el Señor le dice, ¿quién de ustedes? ¿Cuál es la finalidad de eso? Hacerles pensar, hacer reflexionar de tal manera que ellos aplicaran cómo actuarían, cómo reaccionarían frente a una situación de esta naturaleza. Ahora la historia que le cuenta, o la historia ficticia, es tomada de la vida real porque se basa en la hospitalidad oriental. La hospitalidad oriental era tan importante que nadie podía pensar siquiera que alguien viniera a su casa y no recibirle y no darle para sus necesidades y darle el descanso que necesitaba, independiente de quién fuera. Es decir, era tan marcado eso culturalmente, socialmente, que entonces el Señor toma eso, el concepto de la hospitalidad oriental, para poner en boca de esta persona o de estas personas que
como los incluye a ellos, ¿quién de vosotros? Dice, va a un amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo de adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantármelo y dártelos. Hasta allí llega la parábola propiamente tal y luego el Señor dice, así, de esta manera reaccionó aquel a quien le fue a preguntar. Nuestro Señor supone que ha surgido una emergencia repentina. Un viajero de repente llega a nuestra casa oprimido tanto por la fatiga como por el hambre, se asume esto, y mientras le proporcionamos alegremente un alojamiento, nos percatamos que no tenemos provisiones, ni siquiera un pedazo de pan para atenderlo, que es propio, ¿cierto?, de lo básico que una persona tendría que tener en casa para satisfacer sus necesidades antes de que él pudiese dormir. Entonces, vamos donde un amigo, un vecino, para rogar que él nos pueda conceder algo de comida. Al menos 3 panes. Ahora estos 3 panes no eran lo que nosotros conocemos aquí en nuestro contexto, ¿cierto? Sino que eran panes planos, que hasta el día de hoy esos son los panes que hay en Israel, panes completamente planos y que no son tan contundentes. Por eso necesitaba 3 panes al menos para poder darle a este hombre. Y este amigo le responde y le dice, mira, la verdad es que yo ya estoy acostado. Normalmente, según la costumbre de ese tiempo, también se acostaban cuando caía la tarde prácticamente, cuando llegaba la noche inmediatamente se acostaban porque se levantaban muy temprano al otro día para trabajar durante todo el día. Este hombre entonces le dice, tengo un problema, no puedo atender tu petición porque ya estoy en cama con mis niños, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Ahora, es interesante que el Señor termina ahí la parábola, es decir, no continúa con la historia ficticia, con la ilustración, sino que hace inmediatamente la aplicación. No dice qué es lo que pasó después de la primera instancia que fue rechazado, porque inmediatamente se rechaza. ¿Se fijan? No puedo. Estoy acostado en cama y ya es muy complejo. Algunos incluso, algunos teólogos asumen que era complicado porque el hecho de levantarse, de abrir la puerta ya implicaba despertar a toda la familia. Pero el versículo 8 da a entender algo muy interesante. Dice, os digo, y aquí está la aplicación del Señor, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué es lo que está insinuando? Que no hubo una sola petición. Es decir, que no llegó, tocó la puerta y dijo desde afuera, ¿cierto? Le gritó hacia adentro, mira, ha llegado una persona, necesito algo con que atenderlo, dame 3 panes para poder atenderlo adecuadamente conforme a la costumbre oriental. No se quedó allí cuando fue rechazado por primera vez. Y por eso habla de la importunidad. No solo desde la perspectiva que ya eran las 12 o de la noche, ¿cierto? Medianoche, sino también en el sentido de que este hombre insistió. Hubo una perseverancia en el ruego, en la súplica que le hace para que le dé lo que necesite. En primera reacción, esta persona se siente molesto, como a estas horas de la noche vienes a pedirme eso, mi familia está acostada, va a ser complicado que yo me levante a dártelos, así que prácticamente ya lo despide. Sin embargo, el versículo 8, en lo que el Señor dice, da a entender de que esta persona siguió rogando una y otra vez hasta que finalmente la persona, de hecho, le da lo que necesita, pero no por ser su amigo, sino porque nosotros tenemos una palabra, ¿cierto? Ya lo cansó, lo sacó de quicio. Entonces, para que dejara de hablar y para que dejara de pedir y para que dejara de golpear la puerta, entonces le dio lo que él
necesitaba. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esto implica que esta persona persistió. Y ahí está la clave de lo que el Señor quiere enseñar. No importa la hora, no importa el momento, no importa la circunstancia, lo que está diciendo, este hombre logró su objetivo, obtuvo lo que quiso, obtuvo lo que fue a buscar. Y más que eso, porque dice, le dará todo lo que necesite. Es decir, no solo pan, se implica que también otras cosas más de lo que él había pedido. Esta insistencia audaz es lo que el Señor le llamó importunidad. Noten que la parábola es usada como una ilustración para clarificar o iluminar el tema principal, que es la importunidad con la cual somos llamados a orar insistentemente en cualquier circunstancia a nuestro Padre, y es lo que nos enseña al aplicar la parábola. Noten el versículo 9. Y yo os digo, aquí está la aplicación de la parábola. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién? ¿A quién llamo? ¿A quién pido? ¿A quién busco? ¿Se dan cuenta? Aquí está de lo menor a lo mayor, de lo menos importante, la relación del hombre con el hombre, a lo más importante, la relación del hombre con Dios. El hombre le pide al hombre en la parábola, pero ahora el hombre le pide a Dios. Y ahí está la comparación, y al mismo tiempo que una comparación es un contraste sobre la diferencia sustancial que existe entre las relaciones humanas y las relaciones con Dios, que es lo fundamental. Y esto es lo que nos enseña al aplicar la parábola. Y la importunidad, entonces, aquí en este segundo caso, la importunidad ilustrada, ahora la importunidad motivada por la promesa. La importunidad motivada. El Señor utiliza 3 verbos en imperativo, es decir, como mandatos. Pedid, buscad, llamad. Y por lo que se entiende en el lenguaje original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, lo que está apuntando esencialmente es una especie de ir subiendo en cuanto a la petición. No es simplemente una petición, no es simplemente, Señor, necesito esto, sino que estos tres imperativos marcan como un increyendo en cuanto a su ruego. Ya cada vez es mucho más fuerte todavía su ruego, su petición, su súplica. Ya es un clamor que sube a los cielos. La ilustración por medio de la parábola apuntaba a llevar a sus oyentes a pensar sobre la fuerza o el poder de la importunidad en la relación del hombre con el hombre. Un amigo acudiendo a otro amigo. Pero buscaba que se levantara la mirada para considerar la importunidad en la relación del creyente con Dios en cuanto a la oración. Hacia allá lo va conduciendo el Señor por medio de esa enseñanza, donde el Señor alienta y motiva de esta manera, a orar de esta manera, importuna con una maravillosa promesa. Él asegura, dice, ese hombre imperfecto, a pesar de todo, no obstante, accedió a la petición que le hiciste a medianoche, para poder tomar la ilustración de la parábola. Pero si tú pides, si tú buscas y si tú llamas, es seguro que vas a recibir, es seguro que vas a encontrar y es seguro que se te abrirá la puerta para todas tus peticiones que tú hagas delante de Dios. Notan cómo ahora ya apunta al centro, a la cuestión más importante de lo que quiere enseñar. Estos 3 verbos imperativos están en tiempo presente, es decir, habla de continuidad en esto. O sea, constantemente pidan, constantemente busquen, constantemente llamen. Ese es el sentido. Ahí donde nosotros podemos también pensar en lo que Pablo le enseña a los tesalonicenses cuando le dice orad sin cesar. Eso es lo que a eso está apuntando aquí el Señor. Los 3 verbos indican actividad más intensa cada vez y cada uno conlleva promesa. Se os dará,
hallaréis, se os abrirá. Esta es la promesa del Señor. Y la promesa del Señor no está determinada por lo que nosotros hagamos, sino porque Él así lo establece. Es lo que dice Hebreos, ¿cierto? Que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, el Señor está abierto, está dispuesto, hay una disposición de Él para escuchar las peticiones, para que pueda ser hallado, ¿cierto?, en las peticiones la persona y pueda abrir también la puerta de la gracia y la misericordia para derramar gracia y misericordia para el oportuno socorro, como dice el autor de Hebreos también. Ya entonces, la idea es que la persona, el creyente, no dependerá de la buena voluntad de los hombres para obtener lo que necesita, sino de Dios, nuestro Padre. Ahí está la relación de intimidad, porque obviamente estamos hablando de Dios en ese sentido. El Señor Jesucristo está hablando de Dios en ese sentido, como un padre preocupado por sus hijos y en consecuencia dispuesto a darle lo que necesitan. Y entonces es una invitación. La exhortación que plantea la ilustración ahora se hace una realidad cuando se dice, ora de esta manera y yo te daré lo que tú necesitas. No hay duda respecto a que el Señor dará todo lo que necesitamos. No hay ninguna duda respecto a que Él en algún momento dirá, no, ¿saben qué? Ahora estoy ocupado, estoy cansado. Sabemos por la Biblia que no se dormirá el que guarda a Israel, Salmo 121, y obviamente no se dormirá el dueño de la iglesia. Responderá una y otra vez nuestras peticiones. En la típica forma de enseñanza de los judíos, Jesús va de lo menor a lo mayor, como he reiterado, de la amistad, amigo, a la paternidad. Pidan, busquen, llamen. Acudan a mí una y otra vez. Hay un incentivo, hay una motivación especial al acudir a Él. ¿Cuál es la motivación? Es que el Señor promete responder, que nunca dejará de responder ni siquiera una más mínima oración. Obviamente el hecho de que Dios sea nuestro Padre determina la certeza de que nuestras peticiones o nuestras oraciones serán respondidas. Es la relación con Él la que asegura que las oraciones serán respondidas. Ahora, no como nosotros necesariamente queremos, y aquí hay una cosa muy importante que tenemos que enfatizar. Muchas personas se escuchan citando estos textos bíblicos, que aquí aparecen en versículos 9 y 10, para asegurar de que no importa lo que pidamos, Dios prometió darlo. Y ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no sabemos cómo pedir muchas veces. Entonces, eso incluye que pedimos cosas que no son necesarias para nosotros, aunque según nosotros sí son necesarias, pero no según Dios. Yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4, por favor. Versículo 2 en adelante. Santiago 4, versículo 2 en adelante. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí hay una reprimenda respecto a que no rogaban al Señor. Y cuando lo hacían, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está el problema, ¿se fijan? Es decir, Santiago asume que no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en el centro de nuestra petición. Porque nosotros estamos acudiendo a Dios, pero no para que Dios sea glorificado en principio, sino para que nuestra necesidad supuesta, que nosotros hemos supuesto que necesitamos, sea satisfecha. Y dice, ustedes piden para gastar en sus deleites. Entonces no se trata de un cheque en blanco, por decirlo así, que el Señor nos envía y dice, mira, colócale la cifra que tú quieras porque yo la voy a conceder. No es eso. Entonces hay que tener cuidado con tomar estos versículos y pensar que se extiende a todas las cosas que nosotros queramos pedir. Estos textos son usados, por ejemplo, por los charlatanes del Evangelio de la Prosperidad. Precisamente para decir, no, si tienes que pedir lo que tú quieras nomás y el Señor te lo va a conceder.
No, esa no es una promesa de esa naturaleza. Es una promesa limitada por la voluntad de Dios, por la determinación de Dios, por lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. El Salmo 37, un salmo que cantamos nosotros, me parece que es como muy clave en esto para enseñarnos qué es lo que significa esto. Dice el versículo 4 del Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo quiero que vean la relación que existe entre la primera frase, la primera cláusula y la segunda cláusula. La primera cláusula es esencial para que entendamos la segunda. Primero hay un mandato, deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego hay una promesa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el mandato, el cumplimiento del mandato, determina el cumplimiento de la promesa. Es decir, lo primero es deleitarse en el Señor. Cuando nos deleitamos en el Señor es porque estamos en la misma línea, en la misma frecuencia con Dios, para utilizar una frase. Estamos conectados con Dios, con la voluntad de Dios. Y entonces, cuando ocurre eso, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las peticiones de nuestro corazón irán en conformidad a lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, es más fácil conocer la voluntad de Dios cuando estamos en sintonía con Dios en términos espirituales, cuando obedecemos su palabra, cuando caminamos bajo su, la obediencia en sometimiento a Él, entonces sabemos, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que realmente necesito, no lo que yo pienso que necesito. Y entonces ahí pido y se me dará, busco y hallo, llamo y se me abrirán las puertas del trono de Dios para darme todo lo que necesito. ¿Lo notan? Entonces no es un cheque en blanco los versículos 9 y 10. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Es una reiteración del versículo 9 para asegurar el Señor que la promesa se cumplirá. Pero la promesa en relación a esto, no para nuestros deseos egoístas y codiciosos. Recuerden el contexto de Santiago, habla de codiciar y no tener porque no pedimos y no pedimos, o cuando pedimos mal para gastar en nuestros deleites. No es este el camino. Esta promesa en consecuencia nos motiva a ¿qué cosa? Nos motiva a orar persistente y audazmente. No importa la hora, nuestro Padre nunca duerme, nunca dejará caer en el vacío las peticiones de sus hijos, nunca es indiferente a las plegarias de los suyos, nunca sentirá que los estamos molestando con nuestras oraciones. Al contrario, se goza en que sus hijos lo busquen en todo momento. Y aquí hay una diferencia notable. Fíjense, por eso hablamos de contraste. Primero utiliza la ilustración del hombre con el hombre, pero ahora el contraste es grande. Porque la persona a la cual nosotros podemos pedir ayuda puede decir, sabes que ahora no puedo atender porque estoy ocupado. No, ahora es muy tarde, estoy durmiendo, como en el caso, ¿cierto? Ahora no puedo porque voy de viaje. Es decir, hay muchas cosas que no necesariamente van a ser atendidas aún por nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque está en otras cosas también, no necesariamente está disponible para nosotros las 24 horas del día. Pero, aquí está la diferencia, Dios sí lo está. Dios sí lo está, permanentemente. Dios nunca se ofenderá si lo buscamos en cualquier circunstancia. Al contrario, nos dice que la oración de los rectos es su delicia. ¿Hasta qué punto sorprendente soportó la importunidad de Abraham, por ejemplo? Vamos al capítulo 18 de Génesis, hay una ilustración bíblica muy, muy interesante. Génesis capítulo 18, versículo 23 en adelante, cuando el Señor anuncia a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? A Sodoma específicamente. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás
al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te halagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, se hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor y hablaré. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, se hallaré allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Qué es lo que vemos allí en Dios? Una paciencia extraordinaria. Al punto que el mismo Abraham se dio cuenta de que quizás estaba siendo muy insistente. Y en más de alguna ocasión dice: no se enoje ahora mi Señor, ya que he emprendido en el hablar. Y continúa y continúa y continúa, una y otra vez. Pero no hay ninguna evidencia de que el Señor dijo: ya basta. Y ese es el punto que está graficado aquí. Pidan, rueguen, busquen. Siempre van a hallar al Señor dispuesto. El Señor es distinto a los hombres. Ese es el contraste. Aún el amigo más grande, más cercano, la persona más cercana a nosotros, no puede atender todas nuestras necesidades en todo tiempo. Pero Dios sí. Ese es el punto. Por lo tanto, podemos estar seguros de que nunca Él estará disgustado con nosotros, aunque clamemos a Él de día y noche. Y aunque, como lo hizo Jacob, ¿se acuerdan? Esa es otra ilustración, luchemos con Él hasta el alba. No te dejaré si no me bendices. Es decir, el Señor se agrada de que nosotros lo busquemos en oración. Y esta es una de las cosas que son un poco complejas para nosotros, porque no siempre insistimos en la oración, ¿verdad? De hecho, no somos buenos para eso. Quizás es más fácil leer la Biblia y estudiar la Biblia incluso y meditar la Biblia que orar. La oración es algo, siendo algo tan, por decirlo así, tan fácil de hacer, donde no tenemos que aprender ninguna cosa tan estructurada, sino los principios generales de la oración nada más. Sin embargo, nos cuesta tanto poder hacer eso. Y por eso entonces el Señor, conociendo también el corazón de los discípulos, sabiendo que tampoco ellos eran muy ágiles en este aspecto. Recuerden lo que pasó después, esto pasó mucho después de que el Señor les enseñó a orar y que el Señor les dijo que tenían que ser importunos en la oración ante el trono de Dios. Recuerden lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Llevó a Pedro, a Juan y Jacobo, los 3 más cercanos a él, en los que estaban en el círculo más íntimo del Señor Jesucristo, y les dijo: acompáñenme a orar. Y no pudieron estar con él ni siquiera una hora, dice, velando. Y se quedaron dormidos. Es decir, el Señor conoce nuestro corazón y sabe que nos cuesta mucho, de que somos lentos en obedecer respecto a la oración. De allí entonces, no solo les enseña el contenido y los principios esenciales de la oración, sino que les motiva a orar. Ilustra la importunidad de la oración y luego los motiva con una promesa al hecho de que sí encontrarán respuesta, de que no son palabras al vacío que estamos elevando cuando nos acercamos al trono de Dios, y que Dios está siempre, siempre permanentemente dispuesto a escuchar nuestra oración y a responder conforme a su voluntad. Finalmente, tenemos la importunidad atendida, es decir, se atiende a esa oración conforme a la bondad de Dios. La bondad de Dios es la que asegura el hecho de que seremos escuchados. Y aquí va al punto de la causa propiamente tal, lo que yo decía, a la persona. Pasó de la exhortación
al principio, del principio a la persona. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora Jesús plantea la razón, la causa, la esencia, la fuente de lo que hay de fondo en esta enseñanza. Si ser importunos en la oración trae consigo una promesa y esta promesa descansa en la persona de Dios, en la bondad de Dios, no en nosotros. No en nosotros, sino en Dios. Esta bondad superlativa de Dios, que es totalmente distinta a la bondad que nosotros podemos experimentar, aún el hombre o la mujer más bondadosa de esta tierra, sabemos, no somos ni la sombra de lo que Dios es en su carácter intrínseco respecto a su bondad. Es el carácter de Dios entonces que asegura que nuestras oraciones serán respondidas. Nada en nosotros, todo en nuestro Padre. Una vez más, usando el argumento de menor a mayor, explica la causa de por qué nuestras oraciones son atendidas, de por qué es necesario utilizar, digamos, orar en forma importuna, una y otra vez clamando al Señor. ¿Por qué? Porque Él es distinto a nosotros y su bondad excede, pero infinitamente, a la bondad nuestra. Presenta este principio mediante sendas preguntas retóricas. Primero, asociadas con la bondad del hombre como padre. ¿Qué padre de vosotros? Dice. Y ella hace varias preguntas retóricas. ¿Qué padre de vosotros? Otra vez los incluye en la aplicación. Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno, naturalmente. Aún el padre del bandido más, digamos, el hijo del bandido más grande es atendido en sus necesidades. ¿Por qué? Porque es una cosa natural. Es parte de lo que es el amor natural de una persona. Sabemos que obviamente hoy día está cada vez más extinto eso en las personas, por eso el aborto y todas esas cosas. Sin embargo, es propio de un ser humano, a pesar de su distorsión y a pesar del pecado que mora en él, de atender las necesidades de su hijo. Si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, porque sería una burla para aquel con el cual tiene lazos no solo consanguíneos, sino afectos naturales. Si el hijo le pide pescado, ¿cierto? Aquí está hablando de algunos alimentos que eran básicos y fundamentales en el contexto de la cultura. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, nadie va a exponer a su hijo a una mordida de una serpiente venenosa cuando lo que él necesita es alimento, un pescado. Y luego, y si le pide un huevo, también un alimento básico, ¿le da un escorpión? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, todas son preguntas retóricas con una sola respuesta. Ninguno. Y aquí está la aplicación más profunda. Pues si ustedes, o vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Esta es la clave. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si sus padres terrenales, o ustedes como padres, nunca buscarían el mal de sus hijos, sino todo lo contrario, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará todo lo que necesiten conforme a su bondad infinita? ¿Notan cómo ahora otra vez vuelve a colocar a Dios como el dador de todas las cosas que necesitamos? Como vuelve a colocar a Dios como el proveedor de todo lo bueno, y no solo en el sentido que tiene todos los recursos para darlos, sino que tiene la disposición de darlos. Y por eso entonces, si tienen recursos ilimitados, busca al Señor y Él te dará los recursos que tú necesitas. Porque el Señor no es como nosotros. Ahora, en el versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro Padre, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Noten como aquí hay un doble contraste.
Primero, lo que tiene que ver con el contraste entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Y segundo, el segundo contraste es entre la dádiva del hombre y la dádiva de Dios. En cuanto al contraste primero entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios, lo segundo no se explica, pero se implica. A ver si lo podemos entender. Lo primero es el contraste entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Pues si vosotros siendo malos, ahí apunta al carácter, a la naturaleza del hombre. Es decir, Jesús está diciendo, yo sé que ustedes intrínsecamente son malos. Su naturaleza es así, su naturaleza es pervertida, su naturaleza es depravada. Pero a pesar de la naturaleza depravada que tienen los hombres, a pesar de eso tienen un afecto natural por sus hijos. Ese es el punto. Ahora, lo que está diciendo aquí, en cuanto al contraste con la naturaleza de Dios, no se dice abiertamente, pero se implica. Porque el contraste es, si ustedes siendo malos, atienden con una cierta bondad, a pesar de su maldad, con algo de bondad a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y ahí se implica ¿qué cosa? Que Él no es malo, que es todo lo contrario. Que Él es bueno en esencia y que Él es santo. Ustedes son pecadores, pero a pesar de su pecado, no obstante, atienden las necesidades básicas de sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre, que es bueno y que es santo y que es justo, atiende las necesidades de sus hijos? Ahí está el contraste. Luego, hay un contraste entre los dones que dan esos padres que son malos, y es interesante porque la palabra aquí, malos, es la misma palabra que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, este título se usaba incluso para Satanás. Y así se entiende en la oración del versículo 4. Y ahora está diciendo, ustedes son malos de ese carácter, con esa naturaleza. Sin embargo, no obstante, ustedes dan buenas dádivas a sus hijos. Ahora, entonces, aquí tiene que ver con los dones o las dádivas, y este es el contraste. Podemos observar entonces que en cuanto a los dones que los dos padres en contraste dan a sus hijos, Jesús dice, si ustedes siendo malos, sin embargo, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a ustedes lo que necesitan? Yo quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 6, porque ahí también Jesús utiliza el mismo razonamiento de menor a mayor para poder exaltar otra vez la bondad extraordinaria del Padre Celestial como proveedor. En medio del Sermón del Monte, seguramente el Señor mirando el cielo, pasando las aves allí, les dijo, miren las aves. En otras palabras, levanten la cabeza y miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, noten una cosa, y aquí entre paréntesis, ¿cierto? Ese es un palo a los animalistas. Porque no dice el Padre Celestial de las aves, sino dice vuestro Padre Celestial, a quien le dice a los discípulos. No obstante, Él se preocupa de alimentar las aves. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, y aquí está el contraste. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ven? Ahí hay una distinción en dignidad del ser humano versus los animales. Ustedes valen mucho más que ellas. Entonces, si Él las alimenta a ellas, ¿cuánto más los alimentará a ustedes? Ese es el argumento de menor a mayor. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros? Otra vez, el argumento de menor a mayor. ¿Mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí está diciendo algo similar. Si ustedes, siendo malos en naturaleza, no obstante dan buenas dádivas a sus hijos, le dan pan, le dan pescado, le dan huevo, le dan lo que ellos necesitan para sostenerse en las necesidades básicas y fundamentales, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que ustedes necesitan? El Señor es bueno, es santo, es justo, es generoso, es bondadoso, es misericordioso y por tanto Él hace mucho más de lo que el hombre puede hacer. Esto del contraste entre los dones es muy interesante. Porque si los padres terrenales que son pecadores aman de manera imperfecta a sus hijos y le proveen todo lo que ellos necesitan, nuestro Padre Celestial tiene un amor superlativo. Dios ama de una manera incondicional, recuerden. Y por tanto da todo lo que necesitamos. Ahora, aquí hay una cosa interesante que menciona Lucas y que no menciona Mateo, vamos a decir en el texto paralelo. Mateo en el capítulo 7, también en el contexto del Sermón del Monte, versículo 9 en adelante, versículo 8 en adelante. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo es general en lo que dice. Dará buenas cosas a los que le pidan. Pero Lucas apunta aquí a una necesidad más importante, a la necesidad espiritual. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esto llama la atención. Ahora no vamos a entrar en una reflexión y un análisis de la doctrina del Espíritu Santo, porque no es el tema en cuestión en el párrafo, pero sin embargo, los discípulos ya estaban familiarizados en algún sentido con lo que se hablaba del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero la doctrina propiamente tal no era tan clara en ese momento. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Lucas al añadir esto? Está levantando la mirada para que vean y para que entiendan el Señor Jesucristo a través de lo que le dice aquí sobre el Espíritu Santo. Aquí hay una necesidad más importante y más trascendente que las necesidades materiales. Ahora, hay alguien que escribió lo siguiente, me parece muy atingente, porque aquí está diciendo, en otras palabras, que si nosotros pedimos algo, una dádiva, el Señor se va a preocupar no solo de darnos la dádiva, sino darnos al dador de la dádiva. A ver si me explico. Alguien escribió esto, no es de mi autoría. Dice, a quienes piden un regalo, Dios les otorga el dador. A quienes piden un afecto, Él les provee la causa. A quienes piden un efecto, quiero decir, Él les provee la causa. A quienes piden un producto, Él les concede la fuente. A quienes buscan consuelo, les entrega el consolador. A los que buscan poder, les da la fuente del poder. A aquellos que buscan ayuda, les proporciona el ayudador. A quienes andan tras la verdad, les suministra el Espíritu de verdad. A los que buscan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Él les facilita el productor de todo eso. El Espíritu Santo que mora en el creyente es la fuente de todo lo bueno en la vida del cristiano. Me parece bien asertivo lo que dice aquí este escritor, porque obviamente está apuntando precisamente a lo más importante. Muchas veces nosotros en oración buscamos la dádiva, pero el Señor nos está concediendo al dador de la dádiva. Y la idea es que apuntemos a Dios como lo más importante. La necesidad más grande nuestra es la guía y la dirección de Dios. Si Dios se dio a sí mismo, si el Hijo de Dios se dio a sí mismo, ¿cómo no nos dará con Él también, como dice Pablo a Romanos, todas las cosas? Si tenemos la satisfacción espiritual, evidentemente tendremos las otras cosas, porque si tenemos al Hijo, entonces tendremos todo lo que
el Hijo trae para con nosotros. ¿Lo ven? Es decir, por eso entonces, aquí el Señor Jesucristo dijo lo que dijo en Mateo, dijo lo que dijo en Lucas, por supuesto que sí, pero lo dijo en diferentes ocasiones. De hecho, Lucas lo coloca en otro contexto, en diferentes ocasiones, pero ahora apuntando a la dádiva más importante. Aquí también hay un contraste. Los padres le podemos dar pan a nuestros hijos, le podemos dar las cosas, las necesidades básicas, pero no le podemos dar el Espíritu Santo. Pero Dios, el Padre, sí puede darlo. ¿Y cómo lo hace? Cuando llegan al arrepentimiento y a la fe y les concede el Espíritu Santo para que more en ellos, para que permanezca en ellos, para que los conduzca, los guíe a toda verdad, para que les enseñe, los corrija, los amoneste cuando se desvían del camino a través de la aplicación de la palabra de Dios y los llene de todas estas características maravillosas que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto lo hace Dios. Es decir, la dádiva de Dios es mucho más grande, es superlativamente más, y el carácter, porque el carácter de la naturaleza de Dios es superlativo en comparación al carácter de la naturaleza del hombre. Esto es lo que nos enseña este párrafo. Ahora, en conclusión, lo que hemos dicho hasta ahora sintetizado, el Señor no solo enseña cómo orar, sino que también motiva a que lo hagamos en todo tiempo, lugar y circunstancia. Ahí está la importunidad con la cual dice que debemos orar. ¿Por qué lo hace así? Porque Él siempre estará dispuesto a atender nuestro clamor. Ahí está la promesa. Siempre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Y en función de qué Él promete eso? Porque Él siempre estará dispuesto a escuchar nuestro clamor, porque su amor y su bondad son incomparablemente grandes en comparación con los hombres. Nunca se sentirá molesto porque nos acerquemos a su trono de gracia. Y finalmente, porque siempre responderá a nuestras oraciones para suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Señor, quizás ni siquiera somos conscientes de este privilegio porque lo tenemos todo el tiempo. Pero puede que las cosas cambien en un momento si tú así lo quieres y pasemos por tiempos en que anhelaremos estar alrededor de tu palabra. Señor, yo te ruego que tú nos guíes, nos conduzcas, nos ayudes a poder disfrutar de estas enseñanzas maravillosas y que tu Espíritu Santo, que ya nos has concedido por gracia, pueda aplicar esa palabra en nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.